Si creciste en una casa latina entre 1980 y 2015, conoces este sonido, la trompeta del chacal. El sonido que te decía que el concursante había fracasado, que estaba siendo eliminado, que la audiencia se iba a reír de él. Por 30 años, ese hombre encapuchado fue el verdugo más temido de la televisión hispana. Y lo que casi nadie sabe es lo que don Francisco le hizo al final. Hoy te voy a contar la historia del chacal de la trompeta. ¿Quién era el hombre detrás de la máscara? ¿Cómo nació el personaje más icónico de Sábado Gigante? ¿Y por qué después de 30 años de servicio fiel, don Francisco lo despidió con un apretón de manos frío que el chacal jamás iba a olvidar? Sábado Gigante empezó en 1962 en Canal 13 de Chile. Don Francisco, Mario Kreuzberger en realidad, necesitaba un personaje que pudiera juzgar a los concursantes del segmento de canto. Alguien que diera el veredicto final. Alguien que el público pudiera odiar y amar al mismo tiempo. La idea era simple. Un juez encapuchado que tocara una trompeta cuando el concursante era malo. El primer chacal se llamaba Bulnes. Era un músico chileno que solo usaba una máscara básica y una capucha sobre su ropa normal. Funcionaba, pero algo le faltaba. El personaje no era todavía icónico. Era solo un tipo enmascarado con una trompeta, hasta que llegó el segundo chacal, y cambió todo para siempre. El segundo chacal, un trompetista chileno cuyo nombre todavía era secreto en ese momento, propuso algo radical. Quería esconderse completamente bajo un disfraz total, no solo cara, todo el cuerpo, pero tenía un problema, ¿de dónde sacar el vestuario? Le pidió prestada a un actor amigo de la telenovela, el Padre Gallo, la sotana negra que usaba el sacerdote del programa. Chacal apareció en televisión por primera vez con esa sotana negra, capucha sobre la cabeza y solo un agujero por la boca para tocar la trompeta. La imagen casi causó un conflicto. El traje se parecía peligrosamente al Ku Klux Klan. La iglesia católica chilena estaba molesta. El público estaba dividido. Por las siguientes 3 décadas, el Chacal se convirtió en el segundo personaje más famoso de Sábado Gigante, después de Don Francisco mismo. Su llegada al escenario era ritual. Don Francisco anunciaba, ahora, al más despreciable de todos, el chacal, la música tensa empezaba. La audiencia gritaba, y el chacal aparecía caminando lento, sotana negra, capucha cubriéndole la cara entera, trompeta dorada en mano. Su trabajo era simple y brutal. Mientras el concursante cantaba, el chacal se paraba al lado y lo observaba. Don Francisco hacía morisquetas. La cámara se acercaba a la cara cubierta del chacal, y si el chacal decidía que el concursante no merecía estar ahí, levantaba su trompeta y tocaba, una sola nota, y el concursante era humillado en vivo, frente a millones de personas en toda Latinoamérica. Por 30 años, ningún concursante quiso escuchar ese sonido. Niños en pueblos de México, Perú, Colombia, Venezuela, todos imitaban al chacal en sus patios. No me toques la trompeta, se volvió frase popular. El personaje se convirtió en parte del lenguaje cultural latino. Su anonimato lo hacía aún más temido. Nadie sabía quién era. Don Francisco contó años después un detalle escalofriante de la producción. En algún punto durante los años en Estados Unidos, uno de los actores que estaba interpretando al Chacal empezó a desarrollar Alzheimer en medio de las grabaciones. Olvidaba la coreografía. Tocaba la trompeta en momentos equivocados. Tuvieron que reemplazarlo en silencio, sin que el público se enterara. Para los espectadores, el chacal era inmortal, pero detrás de la máscara hubo varios hombres pasando por la silla del verdugo. El chacal más longevo de la historia del programa fue un trompetista chileno, llamado Leonardo Núñez Guerrero. Por más de 20 años, cada sábado, Leonardo se ponía la sotana, la capucha y se convertía en el verdugo más temido de la televisión hispana. Su anonimato era total. Su familia inmediata sabía. Sus amigos sabían, pero el público, los millones de espectadores que veían el programa cada semana. Lo que casi nadie sabía era esto. Leonardo Núñez Guerrero no era solo un actor que jugaba al chacal, era un trompetista profesional con 60 años de carrera, compositor, arreglista de música tropical, reconocido en círculos musicales en toda Latinoamérica. El chacal era su personaje secundario. Su identidad real era música. Por esos 20 años, Leonardo voló de Chile a Miami constantemente para grabar el programa. Trabajaba con don Francisco. Le tenía respeto. Le tenía amistad, o al menos eso era lo que él creía. En entrevistas posteriores, Leonardo describiría a don Francisco como su amigo, como un colega, como un compañero de trabajo de décadas. Mientras tanto, en el mundo real, Leonardo seguía siendo invisible. Caminaba por las calles de Miami sin que nadie supiera que él era el hombre que había aterrorizado a sus hijos. Iba al supermercado, iba a restaurantes. La gente no lo reconocía. Esa era exactamente la regla del personaje. La máscara nunca se quitaba. Desde el 2013, Sábado Gigante estaba en problemas. Las ratings estaban bajando. Univision quería modernizar la programación. La cultura latina estaba cambiando.
El programa estaba luchando por sobrevivir. Y en ese contexto, alguien tomó una decisión que iba a romper a Leonardo Núñez Guerrero. Un día de 1993, Leonardo recibió la noticia. Don Francisco lo iba a despedir. Después de 20 años, después de cientos de programas grabados, después de ser uno de los rostros, o más bien, una de las máscaras más reconocidas de toda la televisión hispana. Lo que más le dolió a Leonardo no fue el despido, fue la forma. Don Francisco no se levantó de su silla cuando Leonardo entró a su oficina, no le dio un abrazo, no le agradeció 20 años de trabajo silencioso, le tendió la mano fría, sentado, y le dijo solo 5 palabras. Bueno, que te vaya bien. Leonardo describiría este momento años después en una entrevista con el programa Suelta la Sopa de Telemundo. Sus palabras exactas fueron: eso a mí me reventó, me mató. Me mató 20 años de su vida resumidos en un apretón de manos frío. La amistad que él creía tener con don Francisco, desmentida en 5 segundos. Por primera vez en 20 años, Leonardo se quitó la máscara, se reveló al público, habló con periodistas, mostró su cara. Era un hombre de edad avanzada, ojos cansados, sonrisa tímida. La gente que había visto su personaje por décadas, ahora veía al hombre detrás, pero ya era tarde. Sábado Gigante era cancelado 2 años después, en 2015. En el último programa de Sábado Gigante, don Francisco hizo algo simbólico. Trajo a un chacal nuevo, esta vez no un actor anónimo. Trajo a Julián Gil, un actor mexicano de telenovelas reconocido. Y al final del programa, Julián Gil se quitó la máscara en vivo. La revelación fue impactante. Pero notablemente, Leonardo Núñez Guerrero no fue mencionado. 20 años de servicio, cero reconocimiento en el adiós. Hoy, Leonardo Núñez Guerrero vive en Chile, sigue siendo músico, sigue tocando la trompeta, la misma con la que aterrorizó a generaciones, en pequeños eventos y producciones musicales. No está amargado, pero tampoco perdona. Don Francisco nunca lo llamó a disculparse, nunca le agradeció públicamente. El silencio entre los dos hombres dura más de una década. Francisco, por su parte, ha hablado del personaje en redes sociales. En TikTok, publicó un video titulado ¿Quién era el chacal de la trompeta?, donde menciona algunas anécdotas. Mencionó al primer chacal Bulnes, mencionó al actor con Alzheimer, mencionó a Julián Gil del último programa, pero a Leonardo Núñez Guerrero, el hombre que pasó 20 años bajo esa capucha, apenas lo nombró. Y esto es lo que hace que la historia del chacal sea más profunda de lo que parece. Por 30 años, los niños latinos crecimos viendo a un personaje que castigaba a los perdedores. Pensábamos que era el villano. Pero el verdadero villano de la historia no era el hombre con la trompeta. Era el hombre que lo despidió con un apretón de manos frío. Hay 3 lecciones en la historia del chacal de la trompeta. Primera, las personas que parecen los villanos a veces son las víctimas. Por 30 años nos reímos del chacal, pero el hombre detrás de la máscara fue tratado peor que cualquier concursante eliminado. Segunda, tu trabajo no protege tu humanidad. No importa cuánto tiempo le deja a una empresa, a un proyecto, a una persona. La lealtad no es siempre recíproca. Leonardo le dio 20 años a don Francisco, y don Francisco le dio 5 palabras frías de despedida. Tercera, las máscaras son útiles, pero también son trampas. El chacal no podía quitarse la suya, y por eso don Francisco pudo descartarlo cuando quiso. Si te tocó esta historia, escúchame una vez.